Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. A esa persona que está del otro lado y esté escuchando este podcast y que se ha interesado por saber qué realmente es construir tu imagen y por qué ya lo estamos haciendo de manera incorrecta sin ni siquiera darnos cuenta, pues felicidades, este ya es un gran paso para poder entender cómo poder construirla de manera correcta, errores y también aciertos que podemos ir trabajando juntos. Empezamos. La mayoría de gente cree que construir su imagen es cambiarse de look, de maquillaje, de ropa y todo lo que esté de manera externa para verse mejor. Pero no. Una imagen no empieza ahí, empieza en cómo te perciben los demás. Y esto pasa mucho antes de que incluso puedas entablar una conversación. Aquí hay algo que casi nadie te lo va a decir, pero tú y yo y todas las personas ya tenemos una imagen, aunque definitivamente no la estemos trabajando conscientemente. Y el problema en sí no es ese. El problema es que probablemente se está construyendo sola y no necesariamente a nuestro favor. ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque somos humanos y porque fisiológicamente, anatómicamente, reaccionamos de esta manera. El cerebro no analiza primero, interpreta rápido. En segundos, él ya decidió si confía en ti o no, y lo hace a partir de señales, de cómo entras, cómo miras, cómo te mueves, cómo manejas los silencios, cómo saludas y cómo te despides. Y muchas veces ni siquiera tenemos una relación directa con estas personas, pero a la final, solamente al verlo de lejos, nosotros ya podemos tener una impresión súper radical dentro de nuestro cerebro sobre aquella persona. ¿Y por qué es tan importante estas características? No solamente porque el cerebro lo analiza primero, sino también porque son cosas que nosotros automáticamente tenemos ya implementadas en nuestro comportamiento. Y no de ahora, sino de toda la vida. Es por eso que hay que entender cómo funcionamos desde la conciencia y desde la inconsciencia para saber cómo nos están percibiendo y cómo nuestro comportamiento está determinando también quiénes somos y cómo nos ve la gente. Para poder entender un poco mejor este contexto, hace poco hice un reel que está en redes sociales y lo pueden encontrar, que en un minuto explica cómo la repetición de un patrón solamente físico del rostro también va marcando una situación de imagen de manera súper inconsciente. Aquí hablamos de los 40 músculos que tenemos en el rostro y de cómo ellos repiten patrones absolutamente todos los días, todo el tiempo. Como por ejemplo, si vivimos en estrés, esto se te queda en el rostro. Si tienes muchísimas dudas, también se te nota. Si estás a la defensiva, eso también se percibe incluso con gestos. Y no es que un día llegas a los 40, 50, 30 años y solamente te ves así. Es que llevas años entrenando una expresión sin darte ni siquiera cuenta. Y la gente obviamente lo percibe aunque no lo sepa ni siquiera explicar, pero ellos ya recibieron esta información de manera súper automática. Entonces, claro, tú puedes decir, yo soy súper seguro, no pasa nada, pero si tu cuerpo no lo sostiene, simplemente nadie te cree. Y esto pasa todo el tiempo. Y seguramente has visto a alguien que habla muchísimo, pero muchísimo, como decimos nosotros, hasta por los codos, pero simplemente no conecta con ninguna emoción. O incluso le escuchan. Mucha gente está como que atenta, pero no hay credibilidad, no le creen. Y hay otra persona que llega, dice poco, no sé, en alguna mención importante, y todo el mundo lo escucha, le pone atención, tiene credibilidad, tiene presencia, y como les explico, esto no es magia, es percepción real. Hay algo que quiero decirlo súper claro y es que esto de la creación, generación y trabajo de la imagen no es solamente para la gente que está en medios de comunicación o en exposición mediática. Esto es para absolutamente todas las personas. ¿Por qué? Porque todos estamos siendo leídos todo el tiempo, en una entrevista, en una reunión, en una venta, en una relación incluso. Todo el tiempo alguien está interpretando quién eres y si en realidad no estás entendiendo esto, ya de por sí estás perdiendo miles de oportunidades sin darte ni siquiera cuenta. En relaciones públicas hay una idea que resume todo esto y se las quiero compartir aquí porque de igual manera es un gran maestro, de hecho es el maestro de las relaciones públicas y cuando lean su libro pues se van a dar cuenta de un millón de magia que muchos lo dicen, pero en realidad es el trabajo de la percepción real. Y este libro es de Edward Bernays
Y decía que no basta con tener la verdad. Las personas no solamente deben tener el conocimiento, sino que hay que saber presentarla de forma que sea entendida y aceptada. Esto en realidad es lo que te convierte en una persona brillante, pero que si no lo sabes proyectar, no existe para el otro. Y como he estado en toda la construcción de este podcast, de este episodio y de este tema tan importante, he estado conversando también con muchísimos amigos, colegas, otras personas que no son de mi misma carrera, pero que de alguna manera coincidimos en lo mismo, y es que el éxito en todas las profesiones no es solamente el conocimiento. No es solamente lo que sabes. Un porcentaje importantísimo es también cómo lo comunicas, cómo te relacionas y definitivamente cómo te perciben. Porque esto a la final es lo que te va a permitir escalar, abrir nuevos caminos, nuevas oportunidades, como lo digo yo, pero sobre todo sostenerte también en el tiempo. Cuando manejas muy bien este concepto de tu profesión, sea la que sea, más un manejo correcto de percepción, de imagen, de comunicación, todo esto conjuga de una manera súper potente en la vida, que llega al punto en donde ya no estás tú detrás de las oportunidades, sino que las oportunidades empiezan también a buscarte a ti. Y esto, como lo vuelvo a repetir, no es suerte y no es magia. Es justamente la reputación que has ido construyendo con tu imagen, y todo este trayecto es lo que lleva a un gran trabajo en conjunto. Obviamente esto yo no lo entendí de inicio, lo entendí con el tiempo, porque yo también era de las personas que pensaba que con saber, con tener el conocimiento era suficiente. Y ojo, que mi carrera es justamente relaciones públicas, y aún así me costaba poder comunicarlo de una manera eficiente y no entendía el poder que había detrás de todo este sistema. Y claro, en medio de todo este camino encuentras gente que tiene menos preparación y tiene muchísima más presencia, ocupando espacios que yo decía, pero sí, yo aprendí más, o yo sé más, o yo resuelvo mejor. Y poco a poco, con el tiempo, con las experiencias laborales, personales y demás, pues entendí este tema que a veces nos resulta incómodo, pero profundamente real. Y no es quien más sabe muchas veces, sino es también el que mejor se percibe. Ahí entendí este gran norte que hoy les comparto. Hoy en día, con todo el sistema mediático que vivimos, es todavía muchísimo más fuerte, porque ya no solamente perciben en persona a las personas, sino que hoy también te perciben en redes sociales y sin ni siquiera a veces conocerte. Y aquí ya incluyen incluso muchísimos más factores, ¿no? Como tu contenido, cómo escribes, cómo hablas, qué subes, qué callas, el tipo de música que incluso pones en tus stories. Y todo esto también constituye tu imagen. Y a pesar de que no haya presencia y todo sea digital, hay algo que no cambia, y es que el cerebro sigue detectando la incoherencia súper rápido. Entonces, cuando lo que dices no coincide con cómo lo dices o cómo lo proyectas, la confianza se cae automáticamente. Como te digo, en digital es mucho más rápido y peor, porque como no hay una presencia física, no hay una contradicción de información, el cerebro se vuelve más exigente y más eficiente en la detección de incoherencias. Por eso, hoy la construcción de la imagen no es opcional, es inmediata, y como ya lo dije antes, es para todos. Y hay ejemplos súper claros. Aquí seleccioné algunos súper dinámicos, como para que podamos entender estas características que se evidencian en segundos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Más allá del talento, todo en él comunica disciplina, constancia y enfoque. Una manera coherente que va implementando su imagen, creciendo y sosteniéndola en el tiempo. Hay un caso súper interesante que yo lo venía diagnosticando poco a poco para que todos nos podamos identificar con esta famosa, y es súper interesante. Ella es Karol G, que mucho más allá de la música que ella escribe, lo que ella ha hecho es construir desde la coherencia emocional completamente una imagen súper bien estructurada. Como por ejemplo, ha vivido rupturas, procesos sentimentales, momentos duros, y no los esconde, sino que los transforma y los convierte en canciones, narrativa e identidad. Y esto conecta de una manera súper potente, porque no es perfección, sino que es real y humano. Además, no se queda con el dolor, evoluciona, cambia,
y se construye, pero sobre todo también lo sostiene. Esto es coherencia, construcción de imagen que conecta y posiciona. Pero también tenemos casos en donde vemos completamente lo contrario. Personas que llegan a espacios importantes pero no saben sostenerlos. Hablan de más, se contradicen, se desconectan de su propia narrativa incluso y terminan perdiendo completamente la credibilidad. Aquí en Ecuador estuve buscando un caso, primero que no sea tan polémico y que no sea político para no causar problemas, pero que todos sí lo conozcamos. Y escogí a Jaime Iván Cavieres. Él fue un jugador con un talento impresionante, protagonista de momentos históricos de fútbol ecuatoriano, clave en una de las etapas más importantes de la selección, pero que con el tiempo, su exposición, sus decisiones personales y la forma en la que manejó su imagen pública hicieron que la percepción de él cambiara de una manera negativa completamente. Y aquí, como ven, estamos conjugando todo lo importante que hemos venido conversando hasta ahora. No estamos hablando de la falta de talento, porque talento había de sobra. Estamos hablando de lo que pasa cuando la imagen no acompaña, no sostiene, no evoluciona con el nivel al que llegaste. Porque no solamente es llegar, es saber sostener. Y esto es lo que muchas veces las personas no lo pueden identificar y creen que el problema es la capacidad, pero como ya lo vengo diciendo, pues ese no es el real problema. Muchas veces es la percepción mal gestionada. Y aquí viene algo clave, 100%. Nadie construye una imagen sólida solo. Cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener exposición o poder, es clave que personas a tu lado, profesionales o cercanas, te digan la verdad, que te aterricen y que te ayuden a cuidar esta imagen. No gente que solamente sostenga el ego del momento, porque el ego mal gestionado destruye la imagen más rápido de la que la constituyes. Por eso, esto no es un lujo, es una responsabilidad. No me gusta hablar de culpas, siempre utilizo la palabra responsabilidad y 100% esto es lo que es. Porque si tú no construyes tu imagen, alguien más lo va a hacer mucho mejor y va a ocupar ese espacio que muchas veces nos corresponde a cada uno de nosotros. Algo súper importante es que construir tu imagen no es mentir, es alinear. Y muchas veces yo sé que cuesta, tenemos tantas fases de nuestra vida, los chicos también, pero las mujeres aún más. Por ejemplo, desde lo personal, yo estaba un poco perdida al inicio porque decía, bueno, soy mamá, soy profesional, soy alegre, optimista, pero también me he quebrado. He pasado por momentos súper difíciles que he tenido que reconstruirme muchísimas veces. Y ahí es donde entiendes algo que te va marcando y no es lo que te pasa en realidad, es cómo te sostienes cuando te pasan todas estas cosas, porque la gente no ve todo tu proceso real. Lo que ve es lo que tú proyectas en ese momento. Y eso también es parte de la configuración de esta construcción de imagen. Aquí va un tip súper importante y es también poder entender y determinar cuáles son estos aspectos o estos elementos que te ayudan a construirte en los momentos más difíciles. Por ejemplo, a mí, la comunicación, la escritura, el arte, la poesía, pero sobre todo el amor, me ha salvado tantas veces porque me han ayudado a ordenarme. Y cuando tú te ordenas, te sostienes de una manera completamente distinta. Esto hace que también te perciban de manera distinta. Ahí cambian muchísimas cosas. Todo este camino de la construcción de imagen es realmente fascinante. Yo estoy enamorada del proceso, porque a la final no solamente es lo que ya veníamos conversando, te abre oportunidades, caminos, situaciones, personas, experiencias, sino que también te ayudan a entender estos elementos que te construyen como persona. Cómo te percibe la gente también te ayuda a entender qué es lo que puedes todavía trabajar en ti, qué es lo que quieres ordenar, mejorar y sobre todo cómo te percibes tú mismo hacia el mundo para poder comértelo entero y poder llegar a todos estos nuevos aspectos que te tiene preparada la vida. Como ahora mismo todo este proceso me ha llevado ya a un punto muy especial que ni siquiera yo lo veía venir. Y es que tengo la intención, la intuición y la sensación inmensa de poder llevar todo esto a la creación de un libro que sirva como una herramienta y no desde la teoría, sino desde la vida misma, desde lo real, desde lo humano y desde que todo funciona como un espejo para poder también aprender.
Me gustaría que este libro no sea solo mío, sino que recoja muchas historias, pero sobre todo muchas realidades. Porque cuando entiendes la profundidad de esto, te das cuenta de que no solamente es la imagen, es la identidad, como ya lo hemos venido conversando, es un propósito y es cómo decides habitar este mundo. Yo sé y tengo la certeza de que trabajándolo en conjunto, esto se va a convertir en una herramienta real para que más personas dejen de perder el valor que tienen en realidad, no solamente profesional, sino también personal, de propósito y de vida, por simplemente no saber proyectarlo, por tener miedo de proyectarlo y para que entiendan que esto no es superficial, sino que es profundamente humano y sobre todas las cosas que nos ha pasado a todos y que solamente hay que atravesarlo para poder llegar a esta construcción súper maravillosa. Y bueno, ya para ir terminando, porque veo que me pasé incluso unos minutos extras que tenía previstos para el podcast, pero que lo he disfrutado muchísimo, espero que quede esta invitación súper abierta para que puedas entender, interesarte un poco más y poder trabajar sobre aquellas cosas que estamos haciendo inconscientemente en la construcción de nuestra imagen, pero sobre todo también a empezar a alinear justamente lo que eres con lo que proyectas en la vida y no desde la apariencia, sino justamente desde esta coherencia que hemos venido implantando. Así que ahora entendemos también que la vida real no basta con ser solamente bueno y tener todos los conocimientos, sino que también es importante ser percibido de esta manera. Si no lo trabajas tú, recuerda que otros van a construir tu imagen y si no, simplemente se empieza a construir sola. Así que esto no siempre juega a nuestro favor. Así que espero que hayas disfrutado un montón el capítulo de hoy y que lo puedas compartir también con personas que creas y consideres que es importante que tomen en cuenta todos estos factores para la construcción de su imagen en su vida. Gracias por estar aquí una vez más. Recuerda que nada en esta vida es coincidencia, así que si llegó toda esta información de una u otra manera a tu vida es con el único propósito para que la sepas utilizar para tu bien, para tu beneficio y para la construcción de cosas grandes que se vienen en tu vida. Así que te dejo, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo capítulo.